Regresar a las calles de Riga cuando, aunque el calendario aún no lo indica, todo parece afirmar que estamos en invierno, es una experiencia que ya juzgo necesaria. Seguimos caminando y vamos a girar hacia la plaza de la catedral. Tras unas semanas de recorrido por Estonia y antes de iniciar un periplo por Suecia, estar unos días en la capital de Letonia es una buena forma de seguir mostrando el otro lado del mapa. Es que a diferencia de los parques verdes de la primavera y las pieles al sol típicas del verano, el otoño breve en Letonia da paso a un invierno crudo. Es en estos momentos cuando uno puede reafirmar el deseo de vivir aquí, en las condiciones más adversas y disfrutando del paisaje invernal. Las calles de Riga parecen alejarse aún más de la globalización, del progreso, y manifiestan en todo su esplendor un clasicismo dominante. Ya todo está, todo es como es, y seguirá siendo aquí en Riga, la capital de Letonia. A mí me gusta ver todo blanco, la nieve que va tomando posición y que no se moverá por un par de meses. Este cielo gris es un cielo que invita a pensar, a reflexionar, a sentirse tranquilo. El invierno en Letonia es tiempo de pensamientos más profundos, más estables, más letones. Generalmente las personas que visitan Riga lo hacen en la temporada de verano, cuando las temperaturas se acercan a los 30 grados, es posible disfrutar las playas del Báltico y caminar por la ciudad se hace con poca ropa. En cambio, en la temporada que ahora comienza, aunque los atractivos de la ciudad, si bien son diferentes, no dejan de ser mayores, son pocos los visitantes que se acercan. Y una vez que salgamos del túnel vamos a entrar en el territorio del mercado. La ciudad luce extremadamente tranquila, silenciosa, vacía. Nos da mucho más lugar para disfrutar sus calles. Sin embargo, en invierno Riga no deja de ser una ciudad activa. Los letones están acostumbrados a moverse en el frío.
Si tú has pensado en venir a vivir a Letonia, debes conocer que el invierno es largo y oscuro. Las horas de sol se reducen a menos de 5 en enero y las temperaturas bajan a menos de 0 grados. Aquí hay algunos puestos de venta de comestibles, calzado. Rara vez en los últimos años descienden a menos de 20 grados bajo cero, y la diferencia entre estar en menos 5 y menos 20 no es demasiada. En otra parte del túnel también tenemos santería y ropa, seguramente la mayor parte de los puestos son de ropa, precios económicos, 3,50, 5 euros, las pantuflas, los gorritos. A mí, que me gusta el frío y disfruto de las temperaturas bajas, Riga en invierno me parece una ciudad muy atractiva. Y ya vamos a salir por el túnel, a la salida del túnel que nos da al mercado central. Lo que no se ve en verano, lo que no se puede experimentar, el placer de una bebida caliente, de un Black Balsam o de llegar a casa todo nevado, no tiene comparación. Sigue lloviznando. Traigo el paraguas conmigo, pero me da un poco de vergüenza usarlo porque para que lo usen los letones tienen que estar lloviendo realmente fuerte. Todavía tenemos un tiempo más para esperar para que la ciudad se convierta en un manto blanco que todo lo cubre. Esperemos que les haya gustado este breve video de la llegada del invierno a Riga, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Aquí antiguamente había, en realidad hasta no hace mucho tiempo, puestos de antigüedades